autoplan-peugeot.com.ar. Vamos a presentarles ahora en lo que está a punto de convertirse después ya a ser una sección que son los pibes y las pibas del futuro, podríamos decir, porque la verdad que Jero Batista tiene 22 años, de Vicente López, y está estudiando biotecnología en la UNSAM. Y este pibe lo que hizo fue, básicamente, muy simple, lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, pero se adelantó, que es... yo estaba a punto de hacerlo, de hecho. Estabas en eso, lo sé, Harry. Hacer un vaso biodegradable fabricado a base de algas para reemplazar los vasitos de plástico, esos descartables, que uno dice, bueno, no pasa nada, con esto no arruino nada, pero no, así un día se nos va a venir todo encima por ese pensamiento, ¿no? Sí, la producción de plástico es altísima. Bueno, con las pajitas logramos erradicarlas, me parece, que está bueno. Sorbetes, sí. Muy bien. Por esa iniciativa fue elegido por el MIT y Harvard como uno de los 100 líderes del futuro. Un privilegio de que se entregue esta decisión por primera vez y sofoque en un argentino. O sea, yo no entiendo cómo este pibe no es tapa de diario todos los días, pero bueno, lo estamos conociendo hoy, nosotros por lo menos. Así que, Jero, buen día. ¿Cómo andas, Jero? Vamos, Jero. Hace frío, ¿no? Está fresco, está. Sí. Está fresca con Urbana Pleno, vamos a dar una campera, algo. Una de plástico, dale. Una campera de plástico. No. La verdad que es muy grosso lo que hizo, porque, bueno, primero quiero saber que me da cosa ya. Hizo algo tremendo y tiene 22 años. O sea, a los 40 cuando entrevistemos, que no sé, curó enfermedades, hace cosas. Veremos. Así que contanos un poco de tu historia. Es como una presentación, ¿no? Les cuento, sí. Arranqué, bueno, de hecho con el proyecto en el último año de la secundaria. O sea, ya hace un tiempo veía el uso de los vasos descartables como todo el tiempo. Ahí en la escuela había dispensers de agua y eran los tachos de basura al lado todos los días rebalsando de vasos que se usaban para tomar un trago y se tiran. Y por ahí es algo que lo tenemos naturalizado, pero después te pones a pensar y esos son kilos y kilos de residuos plásticos que duran para siempre y que... Porque no son biodegradables, ¿verdad? Para contar un poco el problema de plásticos que no se puede deshacer. Exacto. Por un lado tenés el problema de los residuos, que ponele cada argentino genera 1 kilo de basura todos los días y eso no desaparece, pero específicamente los plásticos tienen el problema de que como son derivados del petróleo, son materiales que lo estamos sacando de a miles de metros bajo tierra, no pueden descomponerse nunca, literalmente, no vuelven nunca a los ciclos de la naturaleza, sino que duran para siempre. Y se empezaron a generar... O sea que van acumulando años y años y años y son toneladas de plástico que están por ahí. ¿Y qué es lo que le hacen a la humanidad, al ecosistema? ¿Qué impacto? Sí, bueno, por un lado vos podés ver, no sé, el impacto en los ecosistemas, en el ambiente, ver la contaminación en los océanos, esas islas gigantes que son continentes enteros de plástico flotando ahí, cómo afecta a la fauna. Pero por otro lado hay como algo fundamental que lo empezamos a conocer hace muy poco, que es el microplástico, que es como ese plástico no se biodegrada, pero con el tiempo se va partiendo en pedazos cada vez más chicos, con la erosión, con el agua, con el viento, y todo eso hoy en día lo estamos ingiriendo nosotros mismos. Y puede estar traccionando, puede estar incorporando a nuestro organismo distintos tóxicos, metales pesados, disruptores endocrinos, y literal que es algo que lo conocemos de hace meses, años, no mucho más que eso. Parece una boludez, perdón, pero ponele, el glitter es un microplástico. Exacto. Si te haces una exfoliante, esas piedritas son microplásticos. Hay un montón de cosas que son microplásticos. Ahora, pará. Vamos a hacer un poco de preguntas básicas, también para que le sirva a todos y nos sirva a todos y aprendamos. Por ejemplo, acá estamos empezando, o hace mucho, pero digo, todavía no es... Hay otros países donde el tacho verde y el otro tacho como para... ¿Separar qué? Separar residuos y todo eso. Hay otros países donde es ley fundamental. Acá viste que algunos lugares, algunos lo hacen, algunos barrios, otros edificios, otros no está tan instalado. Si bien todos lo conocemos, no está tan instalado. Resuelve el tema si yo tengo el tacho de verde y entonces reciclo, claro, tiro ahí todos los plásticos, las cosas, no en el tacho común. ¿Eso hace algo? ¿Resuelve? Eso de partida te digo que es fundamental. Vos decís, varía mucho dependiendo de cada lugar porque siempre esa gestión depende del municipio. Entonces no es algo... Claro, no es una ley nacional que te instalada. Exacto. Pero lo que pasa es, si vos separás, lo que estás haciendo es evitar que vaya todo un basural y que después en realidad lo alejamos, pero un basural es en contacto con el entorno y eso después empieza a decir. ¿Y si lo separo? Si lo separás, lo que se logra es volver a canalizar eso, los materiales plásticos, vidrios, papeles, cartones, con el rol de los recicladores, que es fundamental, y eso vuelve a la industria, se reconecta.
Pero hay un detalle ahí que no es menor, que es todo eso en realidad consume muchísima energía, se recicla globalmente menos del 10%. Entonces, lo ideal es antes que eso poder reducir el consumo. Entiendo. De todo lo que vas a estar tirando. Claro, no es la solución, es decir, es un atenuante adentro del quilombo, pero lo que hay que hacer es evitar y es eso. fundamental, hay que hacerlo sí o sí. Pero para evitar eso, para evitar eso, acá viene, por ejemplo, la genialidad de Jero Batista, 22 años, insisto, que es muy difícil erradicar el vasito de plástico de los dispensers porque hay un montón de lugares culturales, pero sí pasó con el sorbete, que culturalmente entender que no va más. Pero dame algo a cambio, es decir, por ejemplo, empezamos a ver los sorbetes de metal, ¿no? Que no sé, no son descartables, o de cartón descartable, u otra cosa que yo. Acá vos inventaste algo que es descartable, pero con algas, hecho de algas. Como decía recién, por un lado tenés lo reutilizable, que eso no lo estás tirando y que en realidad es lo ideal, pero por otro lado hay muchos contextos donde necesitas por ahí esa misma funcionalidad. Y tener esa funcionalidad sin el impacto ambiental es lo que se logra con estos vasos que son generados con extractos de algas y que se descomponen por completo en menos de 2 semanas. Es decir, vos lo podés dejar en la tierra o compostar y desaparece por completo, se evita ese residuo. ¿Y cómo son? Están generados con algas, son literal igual que un vaso de esos descartables de plástico. Ah, son iguales, eso te digo. Sí. Pero están hechos a partir de esa fibra vegetal. En realidad es principalmente agua ese vaso. ¿Y cómo llegaste a que sea alga? ¿Cómo llegaste a ese material? Sí, bueno, empecé, como decía, estaba en la escuela viendo un poco el problema, hice una estimación en ese momento que solo en mi escuela, en la Ciudad de Buenos Aires, se tiraban más de 600 kilos de plástico todos los años por usar esos vasitos. Entonces empecé a investigar materiales, bioplásticos, materiales generados con plantas, hasta que haciendo pruebas literalmente en la cocina de mi casa, iba a una química, a una dietética, a una farmacia, buscaba materiales, los probaba y ahí arranqué como más rudimentario, más artesanal. ¿Y qué hacías capaz es mucho más técnico de lo que yo espero, pero digo, que comprabas un paquete de alga nori y lo de ¿qué hacías? Sí, no exactamente, pero sí, probar así distintos compuestos, mezclarlos, hacer justamente composiciones y después todo eso, cocinarlo, hacer mezclas y bueno, iban surgiendo como primero así pruebas de vuelta como muy caseras y después lo llevé al laboratorio de la escuela y bueno, hoy en día armé un laboratorio en la universidad ahora hace más de un año. Y entonces como que fue profesionalizándose de alguna manera eso y va optimizándose el producto. Ahora sí, lo que no hay que hacer es ver vos qué estabas haciendo a los 22 años en vez de estar tratando de salvar la humanidad del plástico nocivo. Eso no lo hagas, pero por suerte hay gente como Jero que lo hace. Y además yo creo, hablando en serio, que hay una generación que ahora vienen todos como mucho más conscientes, porque la verdad que cuando yo tenía 22 años y muchos de los que están escuchando, no era tan importante o no le dábamos importancia por ahí, ¿no? Al reciclaje ni sabía lo que era, o a la ecología, o no había un agujero de ozono, no lo conocíamos, pues la verdad estoy hablando, ¿no? Un poco, creo que hay una conciencia ahora de que si no hacemos esto nos vamos a ir a la mierda como sociedad, ¿no? Sí, también sobre todo porque si no entendés el problema es muy difícil que puedas hacer algo para cambiarlo. Por esto que yo te decía, todos nosotros, literalmente cada uno de nosotros, por semana está ingiriendo unos 5 gramos de plástico, que es el equivalente a que, irónicamente, nos comiéramos uno de esos vasitos cada 7 días. Eso es real, está esos microplásticos en el agua que tomamos, en los alimentos, hasta lo estamos respirando en el aire, en todas partes. Está bueno darse cuenta de esto porque ya no es un tema así, bueno, el océano me chupa un huevo, la isla esa de plástico ni sé dónde queda. Claro, es más lejano. Te va a perjudicar a vos, nos está perjudicando a todos. El tema es que es invisible, o sea, es como que nosotros por ahí lo percibimos muy lejano, una isla de plástico que tiene el tamaño de 10 veces Uruguay. Es impactante, obvio, pero lo ves medio lejano. Y vos decís, bueno, yo por lo menos una persona me doy cuenta, no como una tortuga o un pez que aparecen después con todo el tracto digestivo repleto de plástico. Claro. No me como una bolsa, no me como un sorbete que aparece así atravesado, pero literalmente lo estamos comiendo todo el tiempo. Perdón, y esto a mí me sucede algo que... ¿Cuándo empieza toda esta manía por lo descartable? Porque yo tengo 50 años ahora, y cuando toda mi primaria la hice con un solo vasito que era como un acordeón que lo agarrabas, lo desarmabas y lo volvías a armar, y todos mis compañeros lo mismo. Qué tierno. Por lo cual, después una heladería iba y chupaba así de que iba saliendo el agua. Tengo registro del vasito, por ejemplo, que están hablando ahora de plástico, no sé, de grande, no podría especificar la edad. Claro. Sí. ¿Cuándo surge? El vaso personal es mejor. Si de toda la primaria un solo vaso es mucho mejor que tener vaso descartable. Pero ¿cuándo surge esta cosa de lo descartable? Pero aparte de a miles.
Ese es un detalle clave. Literalmente el plástico, así como material, no existe hace mucho más de 100 años. Ese es como un punto de partida, alrededor del 1900. Y después todo esto descartable, esa cultura que lo tenemos como tan intrínseco de usar y tirar. Un cumpleaños de un nene es un desastre a nivel plástico. Por eso, siempre que se pueda reutilizar es lo óptimo. Pero después, esto que ella dice, por ejemplo, si vos tenés productos descartables en todas partes, incluso en lugares de comida que comés ahí y tenés todo que después lo vas a tirar después de comer, y es como ya exacerbado al extremo, es muy reciente, o mismo por ahí de comida rápida, lugares que se va incorporando acá en Argentina que mismo no estaba hace poco tiempo. Entonces todo eso, por un lado necesitamos alternativas que puedan acompañar esa transición, concientizar, y por otro lado... No, digo, la pandemia no ayudó en ese sentido de que todo sea descartable, o sea, necesitas que todo sea descartable. El tema es que todo sea biodegradable. Sí, en realidad eso también es medio una falacia, algo que se impuso de que necesitas tirar todo el tiempo, y en realidad si vos te pones a pensar, lavar es lo más importante, porque a ver, este virus se inactiva con agua y jabón, con detergente, y si vos en realidad usás descartable y lo tirás, después a quién va, la persona que va a gestionar ese residuo, o que están en contacto con un basural o recuperando materiales. Entonces lo óptimo en sí es poder usar algo reutilizable y lavarlo, pero medio que se impuso esa idea de que hay que tirar todo. Se viene toda lo que es el tema del, bueno, lo que vos estudiás, la biotecnología. Estamos viendo en alimentos, por ejemplo, las carnes son reemplazadas por algas, pero que parece una hamburguesa, parece algo, si bien cada vez sale más soja parecido. Texturizada, se usa muchísimo para las empanadas, ponele que reemplaza la carne. Hay mucho, digamos, que con eso, digamos, eso se estudia cada vez más. ¿Y cómo ves el futuro? Sí, eso está surgiendo muchísimo. A ver, en el marco de una crisis climática, ambiental, ecológica que estamos viviendo, que está vinculada al plástico, que está vinculada mismo eso a las emisiones de gases de efecto invernadero, al cambio climático, se necesitan soluciones en algunos ámbitos, como decías, de las carnes, la producción ganadera sobre todo y de carne vacuna genera muchas emisiones de metano, y todo eso contribuye a que se exacerben todas estas fenómenos climáticos extremos. Entonces surgen alternativas como esta que vos decías de carne generada a partir de proteína vegetal, es decir, las propias plantas, y carne que con la biotecnología se pueden generar literalmente los tejidos sin la necesidad de un animal. Entonces vos podés cultivar en placas carne, distintos tejidos de grasa, de músculo, y tener ese mismo, literalmente es carne igual que... Pero ¿puedo hacerlo como un bife de chorizo? ¿Puedo hacerlo? Sí. Y mismo, a ver, de distintos animales, es tomar justamente células y a partir de eso empezar a generar. Eso es una locura. Tremendo. Hay gente preguntando cosas en Twitch. Una de las preguntas es si en cuestión de precios es competitivo esta tecnología de los vasos hechos con algas contra los de plástico. Eso es fundamental. Por un lado, bueno, aclarar, contaba un poco, pero son máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables. Yo decía que desaparecen en menos de 2 semanas, entonces no es algo que vos lo tenés guardado, estos vasos, sino que funciona como un dispenser de agua, pero que vos lo tenés en cualquier entorno donde consumís los vasos. Entonces vas, lo sacás y lo usás. Y por otro lado, el factor del precio es fundamental, porque si no es competitivo, que en este caso está en el mismo rango de valores comerciales que los vasos de plástico, no toma escala y el problema no lo estás resolviendo. Claro, en una familia no alcanza. Tenés que erradicar el plástico y transformarlo en... Necesita como ser lo más sistémico posible. ¿Y qué necesitas, la máquina en este caso? Porque si se biodegradan en 2 semanas, digo, necesitas como tener el acceso a la máquina que lo hace. Claro, literal como un dispenser de agua. Y la máquina lo que va haciendo es generar de a varios en simultáneo, entonces la persona que va a buscarlo no espera. Vos vas y lo sacás y lo usás y después podés... ¿Pero te lo hacen en el momento? Exacto, los vas generando y reponiendo, pero siempre tiene a disposición para el usuario. Claro, pero no es que compras un paquete hechos. Exacto. No, porque literal, a ver, no es algo que yo tenga guardado tampoco. Eso. En 2 semanas no hay más vaso, no hay nada más del vaso. Se descompone más rápido que una fruta. ¿Por qué? Porque es principalmente agua en realidad el vaso. Entonces, ¿qué venderían las máquinas ustedes que generan los vasos? Sí. Es como el dispenser, viste, que vos tenés una máquina de café o viene con dispenser de agua que se carga con un cartucho retornable. ¿Y este dispenser tiene un proceso de conservación o lo fabrican en el momento? Porque yo digo, me compré una máquina, no la usé 2 semanas, no sirve más. No, la máquina es reutilizable, que se apunta justamente a que dure lo máximo posible, no esa obsolescencia programada. Y el cartucho, o sea, el insumo en seco es no perecedero. Perfecto. Se activa después con agua, esto que decía que es el literal, es menos del 10%, estos extractos de algas, el resto es todo agua, que se activa, entonces queda impermeable y ahí sí es algo que se descompone muy fácil. Otra de las preguntas es si esta tecnología es aplicable a otros usos del plástico. Por ejemplo, hay muchas marcas que están generando los paquetes, esos que
viste que son envoltorios son biodegradables ahora. ¿Esta tecnología de los vasos también se puede aplicar a otra cosa? Sí, bueno, eso es un detalle que hay que conocer muy bien. Hay muchos materiales que hoy en día se ofrecen como biodegradables, pero hay que saber que sean compostables, porque si no, lo que significa por ahí es medio engañoso que vos por ahí pensás que eso, bueno, está solucionado el problema, pero necesita todo un tratamiento para descomponerse o lo que fuera, o un compostaje industrial, y en realidad si no se comporta igual que el plástico. Esto se puede aplicar a un vaso, se puede aplicar, ahora estamos pensando en recubrir bandejas, por ejemplo, pero tampoco hay que pensar en un material que sea el santo grial que te resuelva todo, como el plástico. O sea, volvemos a entrar como en esa misma idea de que con este material que es increíble, o sea, es económico, es versátil, es higiénico, se usa para todo y por eso se amplificó tanto, pero después está el problema que dura para siempre, lo usamos para tomar un traguito de agua. Claro. Y ahí es como medio un sinsentido, un uso irracional. Estamos hablando de Jero Batista, que por ejemplo a sus 19 años fue representante nacional en la Cumbre Mundial del G20, miembro del Comité de Ambiente en Alemania, delegado destacado por Angela Merkel, bla, 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 un montón de cosas. 40 años, ¿no? Parece que tiene 40 años, pero no. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo hacemos para combatir todo al mismo tiempo para generar un cambio de verdad? Porque yo te digo, che, esto de plástico está bueno, pero si me pongo a pensar, bueno, pero te tomas un avión para ir a presentar el plástico a Alemania y chao, y tampoco podemos ir todos en barca como Greta Thunberg. Como Greta. Entonces, ¿cómo haces para decir, che, quiero generar un cambio positivo, pero en realidad tendríamos que todos hacer un poco más, no 10 que hagan un montón, Claro. ¿no? Sí, en realidad eso que vos marcás ahí creo que es esencial de, no es que necesitas que alguien haga todo perfecto, sino que seamos casi todos haciendo algo, haciendo un avance. Y sobre todo también tiene que partir de la educación, de que cada vez más gente conozca de esto, de los problemas que estábamos charlando recién, de la contaminación, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Conocerlo te ayuda a poder apropiarte del tema y asumir un compromiso. Después eso, ¿cómo se puede canalizar? Desde los hábitos más cotidianos, desde esto que hablábamos de, no sé, tener tu propia botella o tener como, no sé, una mochila, no estar usando todas esas cosas descartables. Y después, dos cosas fundamentales. Uno, generar estas tecnologías que sean alternativas y que acompañen esa transición. Y dos, que pueda haber un rol del gobierno, del Estado, acelerando e integrando todo eso. También estamos impulsando como legislación para que estos avances en ir eliminando progresivamente este consumo tan irracional del plástico pueda materializar. Hay algo que, por ejemplo, yo creo que en el supermercado, por ejemplo, no tenés más la bolsita de plástico, ¿verdad? Pero quedó como ahí, ¿no? Me parece, a nivel del Estado, a nivel un cambio de verdad, que deberíamos ir como un cambio cultural en todos los aspectos, no solamente eso. Eso sirvió y estuvo bueno. Y eran cosas que pensamos que no íbamos a poder soltar al Exacto, principio. y lo O sea, yo decía, soltaste, o comprá un poco más la descartable, esa, La de tela, bolsa de tela tela, para un el poco más, súper. o te llevas tus cosas, o el chino te da la caja. Eso, perdón que les cuento rápido eso es como literalmente en lo que estamos avanzando, porque como les contaba, todo el tema de residuos siempre se maneja localmente. Por ahí contaba en ese caso en la ciudad de Buenos Aires, pero es muy desparejo en muchos lugares en todo el país. Entonces estamos avanzando esta campaña que se llama Argentina no descarta para trabajarlo con ordenanzas municipales y también con una ley nacional, que lo que plantea es básicamente con plazos progresivos ir prohibiendo todos estos elementos, bolsas, sorbetes, cubiertos, plato de plástico, todo eso descartable y poder tener las alternativas reutilizables o biodegradables. Bien. Hay gente, perdón, sí. Recién hablabas, Jero, de la obsolescencia programada. Me gustaría que si tenés ganas que expliques bien qué es, porque digo, más allá de los residuos plásticos y todo eso, hay un montón de residuos tecnológicos también. Cada vez que cambias el celular, cada vez que cambias pilas y cada vez que cambias, por ejemplo, una máquina o lo que fuere. Digo, vos decís que la máquina que hacen ustedes está pensada para funcionar lo más posible. Digo, me gustaría preguntarte por eso, ¿cómo hacen para eso? Y qué se puede hacer para controlar el residuo tecnológico que uno deja. Exacto, bueno, cuando uno piensa cualquier cosa que consumís, cualquier bien de consumo, tiene un tiempo de vida útil, digamos, que eso se define cuando diseñás, cuando pensás ese producto. Y hoy en día mucho de lo que nosotros compramos está pensado para durar poco. Vos decías el ejemplo de un celular, está pensado para que después de un año lo cambies por el siguiente modelo. Claro. Y todo eso, ¿por qué se da también? Porque no hay como una responsabilidad extendida de los productores, de las empresas, no se tienen que hacer cargo del residuo. Hoy en día nosotros compramos Claro, te hacen consumir, pero después nos hacen cargo de que haces con lo que vas descartando. Vos Solo pagás importa el consumo. para usarlo y después somos también nosotros con un impuesto los que pagamos el residuo. Entonces eso no se incorpora como variable. Entonces después, ¿qué pasa? Ellos no lo están considerando cuando lo diseñan, cuando lo piensan, y está ese ciclo sin fin de estar continuamente usando, tirando, y las cosas se rompen y entonces esa vida útil es acotada adrede. ¿Y qué puedo hacer yo con mi celular? Porque el celular lo tengo, o sea, lo uso para laburar, ya está, ya dio todo lo que podía dar, pobrecito, y lo tengo que cambiar. Digo, ¿qué puedo hacer con el otro?
Bueno, como contábamos antes, el tema de la separación de residuos es esencial. Los residuos electrónicos, de electrodomésticos, de teléfonos, todo eso, hay lugares donde se reciben. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay en los puntos verdes, hay muchos puntos donde eso se recibe. Y todo eso se puede valorizar porque hay un montón de mismos metales o distintos materiales que se aprovechan después. De vuelta, los plásticos reciclables, por ejemplo, las botellas, todo eso, es muy importante que nos comprometamos a eso. Pero también no quedarse con, bueno, lo reciclo, ya está. Porque en realidad hay un montón, o sea, la gran mayoría no se recicla y muchas cosas las podemos evitar. Y también tenés, por ejemplo, los residuos orgánicos de, no sé, los restos de comida, de vegetales, que eso se puede compostar y representa casi la mitad de lo que tiramos normalmente. Pero no habría que hacer, Jero, estamos hablando de Jero Batista, que está estudiando biotecnología en la UNSAM. Ni se recibió todavía. No, Está estudiando, es una pero lo que te pregunto es, ¿no habría que haber una alianza o algo más entre las megaempresas y este tipo de cosas? Porque claro, las botellas descartables que usamos para el agua, para la gaseosa, para absolutamente todo, si vos decís que igual no se va a poder, aunque lo podamos reciclar, no resuelve del todo el problema, quizá podríamos fabricar una botella que sea prácticamente igual, como vos decís, en el futuro supongo, pero que la use Coca-Cola también, no que solamente para el vasito de agua del colegio. Retornables, por ejemplo. Exacto. Claro. Sí, la retornable volvió, pero claro, culturalmente avanzamos tanto del descartable que es incómoda. Entonces hay que hacer todo un trabajo cultural de vuelta. Igual es lo que decimos siempre, tenés que hacerlo rentable para las empresas. Si no lo haces rentable, no lo van a hacer. Claro, pero pensá que nosotros teníamos la retornable históricamente de vidrio. Entonces, una vez que surgió la descartable, era como una comodidad de, esta la tiro y ya fue. Y claro, te acostumbraste a eso y ahora volvió a otro, sentís que es retroceso, pero en realidad es porque funciona. Y aparte, a mí, ¿cómo hacemos para unir la educación conciencia, digamos, la educación personal? Que, bueno, hoy Andy dijo una palabra que me despojo o me saco de encima con respecto a que usaba muchos anillos, pero pongámoslo a cualquier lado. Contra la educación de consumo, no sé cómo se llama. Porque dice, bueno, yo me despojo, no quiero más usar liviano, un vasito, le enseño más liviano, quiero estar más liviano. Entonces, bueno, no quiero que utilice más, aprendí a llevar tu vasito a todos lados. Y de repente dice, no laves más, tenés 10.000 vasitos, supongamos, en una publicidad. ¿Cómo se hacen eso? Porque no toda la gente tiene esa conciencia. Sí. ¿Cómo se une? ¿Cómo se pueden asociar? Bueno, eso creo que es elemental. Recién él decía algo que medio me hizo ruido porque vos decís, si no lo haces rentable no va a pasar. Y en realidad no podemos dejar que nuestras vidas se guíen por lo que resulta rentable porque estamos viendo que hay un montón de... No, pero Harry lo dijo pragmáticamente, como diciendo... No, obvio, necesitamos que sean soluciones sustentables y sistémicas, pero también necesitamos como por ahí imponer esa agenda o conocer esto, compartirlo desde la educación formal hasta esto, compartirlo con cualquier persona que se entere y que por ahí es eso, hacer un clic y vas cambiando hábitos y vas generando una inercia y vas adoptando cada vez más cosas y ahí tenés la chance de que eso se amplifique. Y si lo acompañás con las empresas que puedan... Los retornables que vos decías recién, es algo que por ahí nosotros tenemos medio familiarizado, pero en muchos países del mundo no existe, es cero la botella retornable. Y es algo que acá por ahí se posiciona desde algo económico, pero tiene un impacto ambiental muy importante. Bueno, también. pero ahí lo que te decía, digo, yo por eso digo lo de la rentabilidad, que es el discurso con el cual se puede o no llegar a las empresas. También sirve para el público. Si vos me vendés el mismo producto elaborado de manera sustentable y cuesta el doble que lo que es el otro, hay mucha gente que no tiene un mango y va a elegir el otro, incluso aunque entienda el daño que está haciendo, que es otro tema, ese es el cambio cultural. Pero el caso económico, por ejemplo... Lo que pasa es que, perdón, Harry, pero es muy importante lo que decís, porque ahí haces competir yo quiero saber de medio ambiente, pero no llego a fin de mes, entonces no puedo comprar el otro, y ahí me deja de importar el medio ambiente porque es un problema, no sé para cuándo, a futuro lo ves, mientras que el otro no llega a fin de mes, tengo que comprar la más barata y punto. Es que por eso yo siento que ese es el nuevo cambio cultural. Yo soy de la generación del libro 50 cosas que puedes hacer para salvar el mundo, y en aquel momento la postura ambientalista no incluía también la perspectiva económica, y me parece que ahora, de la mano de chicos jóvenes que se meten en proyectos como estos, está incluida la perspectiva económica porque se dieron cuenta de que si no, no hay forma. Total. Si no, es algo de nicho, es algo marginal que no hace esa diferencia grande, pero también es importante incorporar no solamente... O elitista, termina siendo también, como yo me doy lujo, compro vasos bioorgánicos, no sé qué. Y no, y tiene que ser que llegue a todos lados y decir, che, compro esto porque me sale lo mismo y ayuda un poco. Que lamentablemente es lo que es hoy el tema de los productos agroecológicos. Hoy todavía es más caro. O sea, si vos querés tener una alimentación agroecológica, orgánica y lo que fuere, hoy te sale más caro que la otra. Y la verdad que para la gente que no llega no es una opción.
Un detalle que agrego rápido ahí es que por ahí tampoco se conoce, vos decías, bueno, eso es algo lejano o es algo lejano en el tiempo, y mismo dar ese impacto por ahí está medio invisibilizado, pero no sé, el Riachuelo es uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, lo tenemos acá en Argentina, 5 millones de habitantes, casi el 15%. Varias gestiones de la población. prometieron algo incumplible. Y eso es impresionante, una bomba en términos de salud. Todos los basurales a cielo abierto, hay más basurales a cielo abierto que municipios en Argentina. Sí. Y eso es estar viviendo en contacto con eso, son enfermedades dermatológicas, Malísimo. respiratorias. Es un impacto muy grave que por ahí nosotros no lo asociamos con esto de hábitos de qué estás consumiendo, cómo estás separando los residuos, por ejemplo. Lo que pasa es que también el tema de fondo, también las industrias o países como Estados Unidos, donde todas sus industrias y la economía se mueven a base de cosas contaminantes. Sí, Por eso- y nosotros también que nos vamos como adaptando a eso en lugar de tomar una conciencia. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando sale el primer envase gaseosa descartable, era de 2,5 litros, incluso casi 3 litros, no sé si era una cosa así. Decís, bueno, es una botella por mi familia. Eso después fue la de litro 10, la de litro 5, Claro, la de todo. 200, la de 50. Ay, El bidón de agua. Vos decís, compro agua mineral y es un bidón de 6 Me compro 300 botellas de gaseosa porque no quiero que se vaya el gas, en lugar de comprar una sola porque no quiero. Claro. Entonces Bueno, empezamos a es tener igual, esa- Lichi, que si vas por Panamericana y ves a un montón de gente, cada uno en un auto Claro. enorme vacío. Y vos Eso. decís, y debería... Estás multiplicando las Total, emisiones por y cada sí, asiento vacío. exacto. Y mismo eso, vos podés tener un filtro de agua y ya no comprás botella directamente. Exacto. Pero es clave de vuelta a ese punto porque si vos decís, es lo más económico, obvio, es lo más práctico, es lo más cómodo. Y por eso se impuso y por eso creció tanto en tan poco tiempo. Y de hecho yo decía, el plástico nació hace no más de 100 años. En los últimos 10 produjimos más que en todo el siglo pasado. Increíble. Claro. Entonces crece exponencialmente. Y si por ahí no concientizamos o no generamos normas o reglamentación, todo eso se va a manejar solo. Entonces por eso es que es importante por ahí regular. Hoy en día lo más cómodo, lo más práctico, lo más barato es todo descartable. Pero si no entendemos que eso lo tenemos que cambiar, no vamos a modificar eso y no vamos a imponer, por ejemplo, estas prohibiciones Pero o alternativas. para ir cerrando, ¿dónde puede entrar la gente para más información, para la gente que tenga preguntas o para orientarse un poco o el básico para empezar? Estoy escuchando esto y digo, quiero empezar hoy a hacer un cambio. ¿Dónde entro? Sí, bueno, por un lado, esta iniciativa que les compartía, Argentina no descarta, hay una petición que es change.org/Argentina no descarta, donde hay como información, hay un resumen de eso y se puede como dejar su apoyo. Después, yo a disposición, Jero Batista, en las redes sociales, voy compartiendo también. Con como J, ¿no? explicando- Jero con J. Jero con J, sí. Jero Batista, y ahí te hacen preguntas, respondés como todos. Y Argentina ¿Qué no pasó? descarta. ¿Qué Me pasó? encanta, tengo un nivel de amigas y amigos. ¿Qué pasó? Estamos hablando, creando una conciencia tremenda. Estoy comprometida con la realidad Sí. y me dice, qué bueno que está Jero. Me pone la- No, bueno, siempre no, por favor. No, bueno. Tengo está las bien. amigas que me A ver. merezco. Tampoco son de plástico tus amigas, así que está bien. ¿Generar entiendo. conciencia levanta? Generar conciencia y es algo que se posiciona bastante y hoy en día por ahí, por suerte, se como que va ampliando también, no queda en algo de nicho, como decíamos, o algo de por ahí, bueno, a él está... Tan educado para él, yo le pregunté otra cosa, pero- Evelyn te preguntó si levantás gracias a la generación de Pero él conciencia. compostó la pregunta y la Es convirtió en verdad, energía la él alternativa. recicló la pregunta como se le Excelente. cantó el orto y Creo respondió lo igual que quiso. Estoy tan inmerso como en este mundo que por ahí Está perfecto. Ay, lo contrastarlo queremos. con- Viene la Perdón, foto, entonces no voy a, pasar. ya que hablas de sexo implícito, tengo que No, no, no preguntarte. hablé de sexo sí, hablaste nunca. de eso, el preservativo. Hablaron, preservativos de alga, preguntaron por acá. Preservativo de alga es buenísimo. Es un tema, o sea, todos los productos de uso médico... Porque el por ahí- látex no Claro, no o se sea, recicla. son cuestiones, son o polímeros sintéticos o lo que fuera, que la verdad es que por ahí es lo que más priorizás. Claro. Y eso obviamente en estas... No es lo mismo una regulaciones, yo gaseosa decía, que algo que- Claro, que vos tenés una alternativa y lo podés usar. A ver, Perfecto. guantes para hacer una operación no es lo mismo que ahora la gente que se pone guantes porque piensa que se va a contagiar coronavirus por las manos, que Claro, no claro, pasa, no o sea, no pasa. existe eso. Bien. Y sobre todo, no sé, todo el tema que ahora se conoce es más por la respiración. Pero entonces es como diferenciar eso. No, con un Entonces, correcto uso médico. o sea, de cada jabón y cosa. agua, no necesitas los guantes y te lavan bien las manos. Pero sí el preservativo. Pero sí el preservativo. Sí, o sea, eso Gracias. sí es fundamental y hay otras cosas que sabemos que tenemos alternativas o no necesitamos y que necesitamos cambiar. Gracias, Jero, por la charla. Gracias. Gracias, y te Argentina no felicito, descarta. la verdad que está buenísimo. Gracias. Me gusta esa sección de pendejos y pendejas de 22 años, 21, 23, lo que sea, pero que van a hacer un cambio importante. Por eso hay que aprender, hay que seguirlos, etcétera. @Jero Batista, síganlo, pregúntenle y Argentina no descarta. Páginas donde pueden encontrar también mucha información. Está buenísimo. Estuvo genial. Bien, gracias. ¿Cómo lo despediría Evelyn? Evelyn, gracias. Gracias, Jero Batista. Jero Batista. Gracias, Jero. Hasta luego. Nos vemos.